Shalom y buenos días. ¿Cómo entender Hechos 16 del 30 al 31 conforme al pensamiento hebreo del primer siglo y a la Torá y el significado de Kyrios? La cita nos dice: «Y sacándolos les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?». Ellos dijeron: «Cree en el Señor Yeshua y serás salvo tú y tu casa». Hechos 16 del 30 al 31 ocurre en Filipos, una colonia romana. Pablo y Silas están encarcelados cuando un terremoto abre las puertas de la prisión. El carcelero, creyendo que los presos habían escapado y sabiendo las consecuencias que eso podía traerle, está dispuesto a quitarse la vida. Pablo lo detiene y el hombre pregunta: «¿Qué debo hacer para ser salvo?». Y la respuesta es: «Cree en el Señor Yeshua». Aquí cobra todavía más profundidad cuando observamos la palabra griega traducida como Señor, que es Kyrios, un detalle que normalmente se pierde en la traducción. En el versículo 30, el carcelero se dirige a Pablo y Silas diciendo: «Señores», que en griego les diría Kyriori. Aquí probablemente significa algo semejante a señores, caballeros o amos, pero inmediatamente Pablo y Sila responden: «Cree en Kyrios Yeshua». Ahora aparece en singular y con una dimensión completamente diferente. El movimiento del texto es interesante. Pasa de «Señores, ¿qué debo hacer?», y la respuesta pasa a «Cree en el Señor Yeshua». El hombre comienza reconociendo respetuosamente a Pablo y Silas como Kyriori, pero ellos desvían inmediatamente la atención. «Nosotros no somos el Señor en quien debes depositar tu confianza. Yeshua es el Kyrios». Entonces, ¿qué significaba Kyrios en el primer siglo? Kyrios tenía un rango de significados dependiendo del contexto y podía significar señor, dueño, amo, autoridad o alguien que tiene dominio sobre otra persona. Por ejemplo, un esclavo podía llamar Kyrios a su amo. Una persona podía utilizarlo como tratamiento respetuoso hacia alguien de mayor rango. También podía emplearse para gobernantes y autoridades. Por tanto, llamar a alguien Kyrios podía implicar mucho más que cortesía. Dependiendo del contexto, podía expresar autoridad, pertenencia, obediencia y lealtad. Esto es particularmente significativo en Filipos, una ciudad profundamente vinculada con Roma. Reconocer a Yeshua como Kyrios significaba que la autoridad última sobre la vida del discípulo no pertenecía simplemente al sistema político, al poder económico, al amo terrenal, ni siquiera a uno mismo. La autoridad superior pertenecía a Yeshua. Pero existe un trasfondo hebreo todavía más profundo. Para Pablo y otros judíos de habla griega, Kyrios tenía además una resonancia extraordinaria. En la Septuaginta, la antigua traducción griega de las escrituras hebreas, ampliamente utilizada en el siglo I, Kyrios aparece constantemente como sustitución del nombre divino de Adonai. Por ejemplo, cuando el texto hebreo decía Adonai, la traducción griega normalmente presentaba Kyrios. Por eso, cuando las primeras comunidades de discípulos llaman a Yeshua Kyrios, la palabra posee una densidad teológica mucho mayor que nuestro moderno Señor. No significa simplemente Maestro Yeshua. Expresa una confesión acerca de su autoridad extraordinaria dentro de la obra y el gobierno de Dios. Esto ayuda también a entender Filipenses 2 del 10 al 11, donde Pablo declara que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Yeshua, el Mesías, es Kyrios. Ese lenguaje está conectado con Isaías 45:23, donde es Adonai quien declara que ante él se doblará toda rodilla. Entonces, ¿significa que Kyrios siempre significa Adonai? No. Esto es importante.
La misma escena de Hechos 16 demuestra que Kyrios podía utilizarse de diferentes maneras. El carcelero llama Kyriori a Pablo y Silas sin considerarlos dioses. Por eso debemos interpretar la palabra según el contexto. Pero cuando aparece la fórmula el Señor Yeshua, dentro de la predicación apostólica ya no estamos ante un simple tratamiento de cortesía. Estamos ante una confesión de autoridad y lealtad. Entonces, cuando se dice cree en el Señor Yeshua, ahora podemos comprender mejor lo que significa creer. No se trata únicamente de aceptar mentalmente, Yeshua existió. La fe bíblica se acerca al concepto hebreo de emuná, que significa confianza que produce fidelidad. Por tanto, cree en el Kyrios Yeshua implica que confía en Yeshua, reconoce su autoridad y orienta tu vida bajo su señorío. Entonces nos vienen las preguntas, que no solamente tiene que ser, ¿aceptas determinada información acerca de Yeshua? Sino, ¿a quién reconoces como autoridad sobre tu vida? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Entonces, la salvación bíblica tampoco debe de reducirse únicamente a ¿cómo puedo ir al cielo cuando muera? El concepto bíblico de salvación incluye rescate, liberación, preservación y restauración. Su gran modelo dentro de la Torá es el Éxodo. Israel experimenta esclavitud, liberación, pacto y nueva manera de vivir. Adonai no libera a Israel simplemente para que continúe viviendo exactamente como antes. Lo libera para que pase de estar bajo el dominio de Faraón a vivir bajo el gobierno de Adonai. Aquí encontramos un paralelismo muy importante con Hechos 16. Salvación implica también un cambio de señorío. El carcelero es invitado a depositar su confianza en Yeshua como Kyrios. Entonces, ¿qué significa tú y tu casa cuando nos dice? Esto tampoco significa que la fe individual del carcelero salvara automáticamente a toda su familia. Hechos 16:32 aclara inmediatamente que Pablo y Silas le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Toda la casa escucha el mensaje. Después del relato, muestra una respuesta concreta. Reciben a Pablo y Silas, atienden sus heridas y son bautizados. Por tanto, la fe del carcelero abre la puerta para que toda su casa escuche y responda. Pero el relato no presenta a la familia como salvada mecánicamente por la decisión de otra persona. Entonces, algo cambia inmediatamente en el carcelero. Existe además un detalle particular. Al comienzo de la historia, el carcelero pertenece al sistema que mantiene a Pablo y Silas encerrados. Después de escuchar el mensaje, lava tus heridas, los lleva a su casa y les prepara comida. Su conducta empieza a cambiar. Eso es precisamente lo que esperaríamos de la fe bíblica. Por ejemplo, la confesión Yeshua es Kyrios empieza a modificar en cómo tratas a las personas, cómo ejerces autoridad, cómo utilizas su casa y cómo responde al sufrimiento de otros. La fe comienza a hacerse visible. En resumen, Hechos 16 del 30 al 31 no presenta una fórmula mágica para obtener salvación. Cuando Pablo dice, cree en el Señor Yeshua, la palabra Kyrios tiene un peso importante dentro del mundo del siglo I. Podía significar dueño, amo o autoridad, y para un judío familiarizado con la Septuaginta, también estaba profundamente vinculada con el lenguaje utilizado para Adonai. Por eso, reconocer a Yeshua como Kyrios significaba mucho más que admitir intelectualmente quién es. Implicaba confianza, lealtad, obediencia y nueva manera de caminar. Hoy decido preguntarme no solamente si digo creer en Yeshua,
sino qué significa realmente llamarlo Kyrios. Si reconozco su señorío, esa confesión debería comenzar a transformar mis prioridades, mis decisiones y la manera en que trato a quienes me rodean. Creer que Yeshua es el Kyrios no es simplemente añadir una nueva creencia a nuestra vida, es reconocer quién tendrá finalmente la autoridad para dirigirla. Shalom, shalom.